Hola a todos, ya están aquí las reviews de los nuevos procesadores para la gama extrema de Intel, entre los que tenemos el primer i9, el i9 7900X. También son los primeros procesadores que lanza Intel tras la llegada de AMD Ryzen, así que vamos a analizarlos a fondo para ver qué tal lo ha hecho Intel con estos nuevos procesadores, ahora que vuelve a tener la presión de AMD tras disfrutar de prácticamente un monopolio en los últimos años. ¡Empezamos! Lo primero, porque con esto suele haber bastantes confusiones. ¿Qué son estos nuevos procesadores? Estos nuevos procesadores usan el socket 2066. Ninguna placa actual los soporta. Hace falta nuevas placas base, que son las placas base con el chipset X299. ¿Van a sustituir estos procesadores a los que hay ahora mismo en el mercado como el i7 7700K? No, estos procesadores pertenecen a una gama diferente. El i7 7700K, por ejemplo, o los i5 y los i3 pertenecen a la gama doméstica, están enfocados a un tipo de público. Estos nuevos procesadores son la gama de alto rendimiento de Intel. Aquí tenemos procesadores con hasta 18 núcleos. Estos procesadores están enfocados al mundo profesional. La gama doméstica y la gama extrema conviven en el mercado. Otra cosa que me habéis preguntado bastante, ¿que salgan estos nuevos procesadores va a afectar a los que ya hay en el mercado? Es decir, ¿va a hacer que por ejemplo el precio del i7 7700K baje? La respuesta es no. ¿Por qué? El i7 7700K cuesta unos 330 euros. El primer procesador Skylake X de la gama extrema más barato parte desde unos 400-420 euros. Es decir, la gama de alto rendimiento empieza donde acaba la gama doméstica. Así que los precios de los procesadores actuales no se van a ver afectados. Estos procesadores vienen a sustituir a la plataforma 2011-3 y los procesadores Broadwell X, que son la gama extrema que teníamos hasta ahora. Vamos a empezar dando un repaso rápido a los procesadores que han salido al mercado. Tenemos los procesadores basados en la arquitectura Kaby Lake X, que son muy poco interesantes, el i5 7640X de 4 núcleos 4 hilos y el i7 7740X de 4 núcleos y 8 hilos. Por encima de estos entramos ya en los procesadores Skylake X. El primero y el que a mí me parece más interesante es el i7 7800X, 6 núcleos 12 hilos. Este procesador es interesante porque su precio no se dispara demasiado. Si mantiene la misma potencia por núcleo del i7 7700K, estaríamos ante el mejor procesador para juegos del mercado. Además, con una potencia por núcleo tan alta, estaría muy cerca de los Ryzen 7 en multitarea, por lo que podríamos tener un nuevo rey en el rango de los 400 euros. Por encima de este tenemos el 7820X, 8 núcleos y 16 hilos. Más arriba tenemos el primer i9, el i9 7900X, con 10 núcleos y 20 hilos. Por encima de estos tenemos procesadores de hasta 18 núcleos, pero los procesadores de 12 a 18 núcleos no van a salir todavía, van a tardar unos meses en llegar, y todavía no se ha publicado ninguna prueba de rendimiento sobre ellos. Los precios oficiales de Intel en dólares los tenéis a la derecha, pero ¿a qué precios van a llegar estos procesadores a España? Aquí tenéis los precios de las dos primeras tiendas que los han publicado. El 7800X va a partir de unos 420 euros. El 7820X, procesador de 8 núcleos, tiene un precio de 639 euros. Es caro, pero el precio no es nada malo. Hasta ahora el 6900K, procesador de Intel de 8 núcleos, tenía un precio de unos 1200 euros. Así que estos 639 euros son muy atractivos. Poder presumir de que tenemos un i9 nos va a salir por unos 1100 euros. Vamos a empezar el análisis por el i5 7640X y el i7 7740X para quitárnoslos de encima. Es muy posible que más adelante pueda traer uno de estos procesadores al canal para hacer mi propia review, pero de momento no he podido probar ninguno, así que tendremos que usar datos de diferentes webs. Todas las fuentes consultadas para este vídeo estarán en la descripción. ¿Qué son estos procesadores? Son básicamente el i5 7600K y el i7 7700K renombrados. Del i5 no ha salido ninguna review, ni falta que hace, pero sí que han salido del i7 7740X. En Cinebench mononúcleo conseguimos la misma puntuación que el i7 7700K. Lo mismo en Hardware Prime. Si nos vamos a Cinebench multinúcleo, de nuevo tenemos la misma puntuación que en el 7700K, confirmando que son básicamente el mismo procesador. Mismos resultados en Prime multinúcleo, renderizando en Adobe Premiere, mismos tiempos de renderizado, y si nos vamos a juegos obtenemos un rendimiento muy similar. En Battlefield 1 la diferencia es de unos 5 FPS,
5 FPS cuando hablamos de mover un juego a 120 FPS no significan nada. Simplemente con que haya habido una explosión de más o algo así ya puede variar esos 5 FPS, así que el rendimiento es el mismo. En GTA V de nuevo, diferencia de 3 FPS. Eso sí, en consumo está 10 vatios por encima. Supongo que provocado por algunos de los cambios que han tenido que hacer para adaptarlo a la nueva plataforma. Estos dos procesadores son básicamente los mismos que podemos encontrar en la gama doméstica. Eso sí, les han quitado la gráfica integrada. Pero por lo demás, seguramente el único cambio a nivel de hardware que han hecho ha sido adaptar estos procesadores al nuevo socket. Es importante resaltar que con estos procesadores no nos vamos a aprovechar de ninguna de las ventajas de la gama extrema. Tenemos 16 líneas PCI Express, igual que en la gama doméstica. No tienen soporte para memoria RAM en Quad Channel, se quedan en Dual Channel igual que en la gama doméstica. Y no se han implementado ninguno de los cambios que sí se han hecho en el resto de procesadores de la gama extrema. Como he dicho al principio, son básicamente el i5 7600K y el i7 7700K con otro nombre. Eso sí, los nuevos procesadores de la gama extrema están fabricados en un proceso de fabricación un poquito más pulidos que los procesadores Kaby Lake. Y esto incluye a estos dos procesadores. El i7 7700K overclockea de media un poquito más que el 7700K. Los 5 GHz están prácticamente asegurados y muchos consiguen subir a 5,2 GHz. Incluso si tienes suerte podrías alcanzar los 5,3 GHz. Todo esto lo consiguen con voltajes inferiores al i7 7700K. Así que si son el mismo procesador pero overclockean un poquito mejor, estando a un precio muy parecido, ¿merece la pena irse a estos procesadores? La respuesta es no, y la razón es sencilla, las placas base. Para un i7 7700K podemos comprar una placa base Z270 bastante decente por unos 120 euros. Las placas base X299 parten de los 170 euros. Te vas a dejar unos 150 euros más para conseguir el mismo procesador pero sin gráfica integrada. Así que no merecen la pena. La única utilidad que pueden tener es comprártelos como algo provisional. Es decir, te compras la placa base, te compras la RAM y como tenéis que gastar mucho dinero, te compras uno de estos procesadores y más adelante lo cambias por uno de más núcleos. Pero al final vas a perder dinero, renta más esperar y comprarte directamente el procesador que quieras. Así que estos dos procesadores no tienen ningún sentido. Pasamos a los procesadores interesantes, los Skylake X. Esta arquitectura sí que implementa cambios importantes respecto a la gama doméstica. El primer cambio importante está en las memorias caché. Pasamos a una caché L2 mucho más grande. De tener 256 KB a tener 1 MB. Se cuadriplica el tamaño de la memoria caché de nivel 2. Eso sí, este aumento en tamaño provoca que aumente también la latencia de la memoria. Es lo que suele pasar, cuanto más grande sea la memoria, mayores latencias. Pero aumentar tanto el tamaño de la memoria significa que las probabilidades de que cuando queramos acceder a un dato no se encuentre en la caché L2 y tengamos que acceder a una memoria de nivel superior que es más lenta se reducen drásticamente, por lo que el rendimiento de esta memoria debería ser superior. En el caso de la memoria caché L3 ocurre lo contrario, pasamos a una memoria más pequeña, de más de 2 MB a 1,375 MB por núcleo. Intel ha hecho esto porque ha cambiado la forma de trabajar de la memoria caché. Hasta ahora usaban el método inclusive. Cuando se cargaba un dato en la memoria caché L2, también se cargaba en la memoria caché L3. Y si ese dato te lo cargabas en la memoria caché L2 y luego resulta que lo tenías que usar otra vez dentro de poco tiempo, podías cargarlo de nuevo de la memoria caché L3 sin tener que acceder a memorias más lentas. En Skylake X esto no funciona así. Los datos no se copian directamente en la caché L3, por lo tanto no necesitamos una caché L3 tan grande. Se copian a la caché L3 solo si el valor en la caché L2 es modificado o borrado. Estos cambios en las memorias caché están enfocados a aumentar el rendimiento de ciertos programas. Enseguida lo veremos en las pruebas. Otro cambio importante es el soporte para las instrucciones AVX 512. Este es un set de instrucciones super optimizado para cálculos. Hace algunos años llegaron las instrucciones AVX, que supusieron un aumento de rendimiento importante en ciertos programas. Ahora llega la siguiente evolución, AVX 512. Por desgracia, aún no tenemos programas que hagan un buen uso de estas instrucciones, para ver qué son las ventajas que nos proporcionan. Como pasó con AVX, tardarán un tiempo en asentarse, pero AVX 512 debería proporcionar a los procesadores Skylake X un aumento significativo de rendimiento en programas que usen cálculo intensivo, por ejemplo, programas para trabajar con contenido 3D. Estas instrucciones no son nuevas, ya se podían encontrar en los Xeon de anterior generación, pero ahora llegan también a la plataforma de alto rendimiento.
Estos dos son los cambios más importantes que ha sufrido Skylake X. ¿Qué beneficios nos proporcionan? Pues en la web AnandTech los han probado contra los Skylake de la gama doméstica. En rendimiento mononúcleo vemos como tenemos un ligero aumento de rendimiento. Los tests en los que perdemos algo de rendimiento son los Legacy, es decir, tests antiguos que ya prácticamente no se usan. Los cambios en arquitectura evidentemente están enfocados a programas modernos. Eso sí, en total el IPC, es decir, las instrucciones por ciclo, el rendimiento mononúcleo es la multiplicación de las instrucciones por ciclo por la frecuencia del procesador, ha aumentado solo un 1,3%. En cuanto al IPC multinúcleo podemos ver algo parecido. Sin embargo, en ciertos programas de renderizado como Corona hay un aumento significativo en el rendimiento. Pero la mejor forma de comprobar esto es ver el rendimiento monohilo en Cinebench. Podemos ver como el i9 7900X, que cuando se usan menos de 4 núcleos funciona a 4,5 GHz, consigue la misma puntuación que el i7 7700K. Es decir, estos Skylake X mantienen la potencia por núcleo del 7700K. En el resto de procesadores Skylake X vemos lo mismo, aunque en el caso del 7800X la puntuación es un poquito menor, porque de fábrica viene a frecuencias un poquito más bajas. Así que, misma potencia mononúcleo que el 7700K, el procesador que hasta ahora tenía más rendimiento mononúcleo, pero con 6, 8 y 10 núcleos. Estos procesadores son unas bestias. Eso sí, semejante potencia mononúcleo con tantos núcleos tiene también su parte negativa. La primera es el consumo. El consumo de estos procesadores es altísimo. Como veis aquí, el rendimiento aumenta unos 50 vatios respecto a la gama extrema del año pasado. Eso indica que pese a que hay cambios en la arquitectura, en cuanto a eficiencia no ha habido mejoras. Y también indica que en los núcleos en sí tampoco ha habido grandes cambios. Intel básicamente ha aumentado bastante la frecuencia de los procesadores de fábrica y eso ha provocado que el consumo se dispare. Un consumo tan alto también afecta a las temperaturas. Además, sumarle que el encapsulado del chip ya no viene soldado como pasaba hasta ahora en la gama extrema, sino que viene con pasta térmica por dentro. Pasta térmica que como en la gama doméstica no es demasiado buena. Mayor consumo, la disipación de calor empeora por el uso de pasta térmica. El resultado es que el 7900X alcanza los 60 y pico grados con una refrigeración líquida en la que el agua está a 20 grados. No es de extrañar que Intel haya recomendado usar refrigeración líquida en todos sus procesadores Skylake X. Que de stock lleguen a 70 y pico grados significa que el potencial de overclock es bastante limitado. En el caso del 7900X solo se puede llegar a unos 4,6 GHz con overclock. Cuando intentas pasar a 4,7, 4,8, el procesador ya llega a subir hasta los 100 grados. Así que, una vez analizada la arquitectura, consumos y demás, vamos a meternos en lo que son las pruebas de rendimiento en sí. Vamos a empezar por pruebas enfocadas al mundo profesional, luego veremos el rendimiento en juegos. Empezamos por DigiCortex. Este es un programa que intenta simular las conexiones eléctricas en un cerebro humano. Curiosamente, el rendimiento de los Skylake X aquí es bastante bajo. La explicación es que este programa hace un uso bastante intensivo de la memoria caché, y el aumento de las latencias en la caché L2 le afecta bastante. Hay que tener en cuenta también que es un programa que tiene sus años. Agisoft PhotoScan. Este es un programa que a partir de imágenes 2D crea un modelo 3D. El procesamiento de las imágenes se realiza en varias etapas. En algunas el rendimiento mononúcleo es lo más importante y en otras el rendimiento multinúcleo es lo que prima. Aquí los Skylake X dominan. Llama la atención que el 7800X está a la altura de 6900K, procesador de 8 núcleos. Saca ventaja en las partes mononúcleo de este programa. También está claramente por encima de los Ryzen 7 de también 8 núcleos. Pasamos a Corona. Este es un programa que realiza simulaciones de iluminación y que se usa en otros programas como 3ds Max o Maya. Aquí el 7900X domina claramente, seguido del 7820X, que incluso supera al 6950X de 10 núcleos, mientras él tiene 8. El 7800X no es capaz de superar en esta prueba a los Ryzen 7. Blender, un programa super usado. De nuevo el 7900X es el procesador más rápido. Le sigue el 7820X, 8 núcleos y de nuevo muy a la par del 6950X de 10. También marca distancias respecto a los Ryzen 7 que también son de 8 núcleos como él. El 7800X en esta prueba es capaz de superar al Ryzen 7 1700, pero no es capaz de superar al 1800X que viene a frecuencias más altas. Eso sí, no se queda demasiado lejos.
Luxmar, aquí prima tanto la potencia multinúcleo como la potencia por núcleo. El 7900X marca distancia respecto al resto de procesadores, consigue una puntuación altísima. De nuevo el 7820X muestra un gran rendimiento, bastante cerca del procesador de 10 núcleos de la gama extrema del año pasado. Y el 1800X vuelve a batir a los Ryzen 7 con 2 núcleos menos. Cinebench, programa súper utilizado para medir el rendimiento de procesadores, en el apartado multihilo. El i9 7900X vuelve a sacar músculo y sobresale respecto al resto de procesadores. Rendimiento excelente también por parte del 7820X, que es capaz de igualar al 6950X, que tiene 2 núcleos más. El 7800X pisa los talones al Ryzen 7 en 1700, pero se queda algo lejos del Ryzen 7 1800X, que viene a frecuencias más altas. Dejamos de lado los benchmarks centrados en renderizado y pasamos a benchmark centrado en codificación y decodificación. Empezamos por Handbrake. Este es un programa para pasar un vídeo de un códec a otro. Vamos de menos a más. Empezamos por pasar un vídeo de baja calidad al códec H264, que es el que usa por ejemplo YouTube. Aquí llama la atención cómo dominan los Skylake X. Pero realmente la prueba no es demasiado significativa porque hablamos de un vídeo 640 x 266 píxeles. Vámonos a un vídeo 4K. Aquí las cosas ya son algo más normales. Los Skylake X siguen dominando. Y el i7 7800X vuelve a superar a los Ryzen 7. Si en vez del códec H264 escogemos el códec HEVC, también un vídeo a 4K, los resultados son parecidos. Pero en este caso el 7800X saca todavía más distancia a los Ryzen 7. Incluso es capaz de igualarse al 6950X, procesador de 10 núcleos. Hablamos de 6 contra 10 núcleos. Y el último benchmark que vamos a ver enfocado al mundo profesional es 7zip. Vamos a probar la velocidad de codificación de cada procesador. El 7900X no se despega en la primera posición. Y el 7820X de nuevo pisando los talones al 6950X, que tiene 2 núcleos más. Aunque el 7800X en este caso se tendrá que conformar con quedarse por detrás de los Ryzen 7. Después de ver el rendimiento en el mundo profesional, pasamos a ver el rendimiento en juegos. Por desgracia, ninguna web ha probado todavía el 7800X en juegos, solo han probado el 7900X. Es una pena porque es el procesador que a mí más me interesa. Y además es el único que tiene sentido para juegos. Como ya vimos en el vídeo de cuántos núcleos usan los videojuegos, a partir de 6 núcleos, 6 hilos, el rendimiento que ganamos al ir añadiendo núcleos es mínimo. Un 7900X para juegos no tiene ningún sentido. El ideal para juegos es el 7800X. Pero bueno, viendo que los juegos no escalan muy bien a partir de 6 núcleos, yo creo que el rendimiento del 7800X va a estar muy cerca del rendimiento del 7900X. Y también creo que va a estar por encima del 7700K, convirtiendo el 7800X en el mejor procesador para juegos del mercado. Pero todavía no lo podemos comprobar, así que nos conformaremos con ver cómo rinde el 7900X. El rendimiento en juegos es bastante extraño. Por ejemplo, en Civilization 6 vemos como el 7900X tiene un rendimiento bastante bajo, y es un juego que usa todos sus núcleos, porque podemos ver el 6950X también de 10 núcleos liderando la tabla. Hay más juegos en el que el 7900X tiene un rendimiento bastante bajo. Intel ya ha anunciado que va a haber varias actualizaciones de BIOS a lo largo de las próximas semanas, así que quizás se deba a algún problema que haya con las BIOS, algún bug o algo, y se resuelva más adelante. Vamos a usar los datos de la web Tom's Hardware, porque además de darnos los FPS medios y mínimos, como habéis visto en la tabla anterior, también nos da los frame times. ¿Qué es esto? Es el tiempo que pasa entre un FPS y el siguiente. Tú puedes estar jugando a 60 FPS, pero si por ejemplo entre una imagen y la siguiente pasan 10 milisegundos, luego entre esa y la siguiente pasan 40, luego pasan 50, luego pasan 5... Puedes estar jugando perfectamente a 60 FPS, pero el juego no se va a ver fluido si los frame times varían muchísimo. Para que el juego se vea fluido queremos unos frame times lo más estables posibles. En Civilization 5 no hay mucho que destacar aparte de ese pico del 6950X, que siendo solo un pico quizás se deba a algo que ha pasado en el juego o simple casualidad. Vamos a Battlefield 1. Aquí todos los procesadores están bastante igualados, aunque el 7900X lidera la tabla.
Me hubiera gustado que estas pruebas las hubieran pasado a una resolución inferior para que la gráfica tenga menos importancia y se vea realmente la potencia de los procesadores y existan más diferencias, pero bueno, es lo que hay. La gráfica de frame times en este caso sí que es muy interesante, porque podemos ver como a pesar de que los Ryzen en FPS medios están muy cerca del 7900X, en la gráfica de frame times podemos ver que no dan una experiencia tan fluida. Tenemos varios picos tanto en el Ryzen 7 1800X como en el Ryzen 5 1600X. Estos son los pequeños tironcillos de los que hablé en el vídeo sobre mi experiencia con Ryzen. GTA V, un juego muy CPU dependiente, y aquí vemos como el i9 7900X vuelve a ganar. Eso sí, se ve superado por el 6950X que tiene el mismo número de núcleos a 4,2 GHz, mientras que el de stock funciona a 4,3 GHz, aunque a 4,5 GHz es el procesador más rápido. Los Ryzen 7 aquí tienen que conformarse con la parte baja de la tabla, pero además en la gráfica de frame times podemos ver como el Ryzen 7 1800X tiene el pico más alto de todos. El Ryzen 5 1600X también tiene algún pico, aunque en este caso al principio de la prueba también podemos observar algún pico en el i9 7900X. Aunque como han puesto los colores azules tan parecidos, no estoy completamente seguro de si los picos del principio son del i9 o son del Ryzen 5, o también podrían ser del Ryzen 7 1800X overclockeado. Hitman, el i9 7900X vuelve a ser el procesador más rápido, aunque no hay demasiada diferencia respecto al 7700K. Los Ryzen de nuevo a la cola, además con unos FPS mínimos considerablemente inferiores. La gráfica de frame times aquí es la fiesta de los picos. Rise of the Tomb Raider, el 7900X vuelve a liderar, aunque el resto de procesadores Intel no se quedan muy lejos, hay una gran igualdad. Solo hay pequeñas diferencias en FPS mínimos, donde el 7900X también gana. Los Ryzen, aunque en FPS medios no se quedan muy lejos, en FPS mínimos sí que se nota la diferencia respecto a Intel. Aunque en la gráfica de frame times volvemos a ver una fiesta de picos, no hay mucho que ver. Y por último, The Division. Aquí todos los procesadores están extremadamente igualados, aunque curiosamente el i9 7900X es uno de los procesadores que peores FPS mínimos da. Otro de esos juegos donde tenemos resultados extraños que seguramente se acabarán resolviendo con actualizaciones de BIOS. Y aunque en la tabla veíamos que los Ryzen parecían los mejores procesadores para este juego, en la gráfica de frame times vemos como los Ryzen tienen picos tremendos, y los Intel dan una experiencia más fluida por mucho que en FPS mínimos o en FPS medios tengan un valor un poquito más bajo. Y bueno, una vez visto el rendimiento en juegos y el rendimiento del mundo profesional, llegan las conclusiones. Evidentemente, estos nuevos Intel, en especial el de 8 y 10 núcleos, son unas bestias. Son los dos procesadores más rápidos que hay ahora mismo en el mercado. Gracias a sus frecuencias y a la potencia por núcleo de arquitectura Skylake, el de 8 núcleos llega a equipararse al de 10 núcleos de la generación pasada. Eso sí, me gustaría ver una comparativa con los Broadwell del año pasado y los Skylake de este a igualdad de frecuencias. Porque sí, a 4,3 GHz uno y el otro a 3 y pico hay una diferencia importante de rendimiento, pero me gustaría ver qué diferencia hay si overclockeas los Broadwell E a la misma frecuencia que los Skylake X. Una cosa muy buena que tiene Skylake X es que anteriormente en los procesadores de gama extrema, los modelos con muchos núcleos rendían muy bien en programas profesionales, pero tenían menos potencia por núcleo que la gama doméstica, y en juegos acababan yendo un poquito peor. Con Skylake X no pasa eso. ¿Hay algún juego en el que todavía hay resultados extraños? Yo creo que es por algún bug en la BIOS y que se va a solucionar, pero el 7900X gana en la mayoría de juegos. Por supuesto, sería una tontería pagar 1000 euros para comprarse este procesador pensando en jugar, pero sí que hay gente que se compra estos procesadores para casa. Este año en especial el 7820X, que va a costar unos 600 y pico euros. Hay gente que trabaja desde casa con programas para renderizado, creación de contenido 3D y tal, y estos procesadores le merecen la pena, pero además también usa su PC para jugar. Así que este año no solo va a tener el mejor procesador para el mundo profesional, también va a tener el mejor procesador para juegos. Eso sí, evidentemente si lo que buscas es la calidad-precio, estos no son tus procesadores. En el mundo profesional los Ryzen 7 de AMD rinden menos pero no están tan lejos. El Ryzen 7 está ahora mismo por unos 300 y poco euros. Una placa base para un Ryzen 7 la puedes encontrar por 100-120 euros.
Y por ejemplo, el i7 de 8 núcleos, él solo ya son 600 y pico euros, más de todo lo que te va a costar montarte el Ryzen, la placa base y la RAM. Y las placas base para la gama extrema empiezan de 250 euros, así que la inversión es mucho mayor. Si comparas la diferencia de precio con la diferencia de rendimiento, evidentemente en rendimiento por euro no te van a ser rentables. Pero es que estos procesadores en rendimiento por euro nunca han sido rentables. La gama extrema no está pensada para ser procesadores buenos en calidad-precio. Están pensados para ser los mejores procesadores. Y si quieres lo mejor, la gama extrema de Intel te da eso, no los Ryzen. Eso sí, el 7900X tiene un problema, y es que Threadripper con 16 núcleos va a salir dentro de poco y se rumorea que va a costar también parecido. Así que veremos qué acaba pasando, porque claro, aunque en potencia por núcleo vaya a ser inferior a los Skylake X, Threadripper con 16 núcleos va a ser superior en el mundo profesional. Y ojalá lo sea y obliga a Intel a bajar precios, eso sería bueno para todos. La amenaza para los Ryzen 7 yo creo que es el i7 7800X. Son 6 núcleos con la misma potencia por núcleo de un 7700K y el rendimiento es muy bueno. En el mundo profesional, en algunos programas supera los Ryzen 7 y en los que no los supera está bastante cerca. A nada que le hagas overclock va a estar a la par de los Ryzen 7. En Cinebench el 7800X y mi Ryzen 7, ambos de stock, dan prácticamente la misma puntuación. No han salido pruebas de overclock del 7800X, pero como overclockee bien, es posible que llegue a ser hasta más rápido que los Ryzen 7 en rendimiento multinúcleo, hablando de ambos procesadores overclockeados al máximo. Y esto en el mundo profesional, donde los programas se aprovechan de un gran número de núcleos. En juegos, donde lo que prima es la potencia por núcleo, el 7800X es claramente superior a Ryzen, tanto en media de FPS como en los frame times. En frame times ya se ve que da una experiencia mucho más fluida. Creo que hace falta un análisis un poco más profundo del 7800X. De momento no hay muchas pruebas. Lo que va a lastrar este procesador es el precio de las placas base. Ya de por sí cuesta casi 100 euros más que un Ryzen 7 1700. Y después súmale la placa base. Si la más barata son 250 euros y para Ryzen tienes placas base decentes por 100-120 euros, al final la diferencia entre comprarte un Ryzen 7 1700 y comprarte un i7 7800X ronda los 300 euros. El 7800X a mí me parece un mejor procesador que los Ryzen 7. De hecho, si hubiera alguna placa base por 100-120 euros para el 7800X, vendería mi Ryzen 7 1700 y me lo compraría, porque renderizando va a ir parecido. Con overclock lo mismo va hasta un poquito más rápido, y luego en juegos es claramente superior. Pero claro, con una diferencia de precio de 300 euros, pues ya no renta tanto, porque la diferencia tampoco es que sea abismal. Y si buscas un procesador solo para juegos, te da igual el mundo profesional, aunque el 7800X pueda ser el mejor procesador para juegos, la diferencia de precio respecto al 7700K no creo que merezca la pena. Como inversión para futuro sí que puede estar bien, decir, pago ahora más y tengo un procesador que como tiene 2 núcleos extra va a durar más tiempo, pero a día de hoy la diferencia de rendimiento no va a merecer la pena, salvo que quieras hacer streaming. Si quieres hacer streaming, esos 2 núcleos extra te van a venir muy bien. Bueno, streaming de juegos que pidan bastante. Si vas a hacer streaming de, yo que sé, LOL, pues de cualquier procesador va a ir medianamente bien. Pero si quieres hacer streaming de, por ejemplo, el Battlefield 1, un 7700K lo va a pasar bastante mal. Así que mi resumen final sería, son unas bestias, son procesadores muy buenos, pero están demasiado caros ahora mismo. Los procesadores en sí ya son bastante caros y encima le tienes que sumar las placas base, 250 euros la más barata. Así que irte a la gama extrema sale bastante caro ahora mismo. De hecho, siempre suele pasar lo mismo. La gama extrema de salida casi nunca es interesante. Suele ser interesante dentro de 8 meses, un año, cuando la gente empieza a vender los 7800X y las placas base y te puedas montar uno a un precio relativamente bajo, o te puedas comprar un procesador de 8 núcleos por no mucho dinero. Con el 7800X hay otro problema. El i7 8700K se está rumoreando muy fuerte para este agosto. De hecho, ya ha aparecido por sí software. También va a ser un procesador de 6 núcleos. Y va a ser de la gama doméstica. Ese procesador debería salir por 300 y poco euros y debería haber placas baratas para él. Si finalmente Intel decide lanzar en la gama doméstica los 6 núcleos, el 7800X se va a quedar obsoleto, porque va a costar mucho más para conseguir lo mismo. Y de hecho, si con la nueva arquitectura, como dice Intel, hay una mejora de rendimiento del 10% en la potencia por núcleo, incluso sería peor en rendimiento.
Eso sí, el 7800X también es muy interesante para hacernos una idea de qué rendimiento podría tener ese i7 8700K si realmente sale al mercado en agosto. Y ese procesador sí que podría ser un verdadero Ryzen killer, porque si te sale al mismo precio que un Ryzen 7 1700, entonces probablemente te salga mucho más rentable irte a él, tanto para el mundo profesional como para el mundo del gaming. Y yo creo que tiene bastante sentido que lo hagan porque permitiría a Intel bajar precios. Es decir, si tienes un procesador de 6 núcleos de la gama doméstica por 300 euros, no habría problemas en bajar el de 8 núcleos de la gama extrema de casi 800 euros a unos 500 euros. ¿Y por qué bajar los precios? Porque dentro de poco sale Threadripper, procesadores de 16 núcleos que se está rumoreando que llegarían por un poco menos de 1000 euros. Mientras que el i9 de 16 núcleos va a costar casi 2000 euros. El i9, viendo las pruebas que hemos visto, está claro que va a ser más potente. Pero claro, ¿va a merecer la pena pagar 1000 euros más por él? Intel puede encontrarse con un problema grave con los precios. Su arquitectura es claramente superior a AMD Ryzen. Se ha visto en estas pruebas. A igualdad de núcleos, AMD no tiene nada que hacer. Necesita aproximadamente 2 núcleos más que los Intel para conseguir el mismo rendimiento. Pero los precios pueden terminar lastrando mucho los procesadores Intel. Y pasar a 6 núcleos en la gama doméstica podría ser la solución para ello. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil el análisis y hasta el próximo vídeo. Adiós.